A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí estamos en el Seminario de Investigación, Políticas, Educación e Interculturalidad para la Diversidad. Soy Bruno Baronet, para los que no me conocen. Soy postdoctorante aquí de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Junto con el doctor Medardo Tapia, quien es mi asesor aquí, organizamos este seminario con la doctora Connie Senger, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y también estamos asociados con la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy es para nosotros la primera sesión de conferencias, con dos invitados distinguidos que nos hicieron el honor de aceptar nuestra invitación, Elba Gigante y Ernesto Díaz Cudet, que ahorita voy a presentar. Pero antes quisiera mencionar que este seminario está en su séptima sesión, con la participación de investigadores y estudiantes presentes de posgrado de diversas facultades y universidades. Hemos generado discusiones que creemos apasionantes en estas últimas sesiones, desbordando muchas veces el tema central de la atención educativa a los pueblos indígenas, ¿no? Para abordar la diversidad social y cultural en un sentido un poco más amplio. Los participantes en el seminario tendrán sin duda aquí numerosas preguntas. Somos participativos en Cuernavaca. Preguntas y comentarios en relación también a sus propios proyectos de investigación, ¿no? que llevamos aquí todos y todas. Entonces tomaremos, después de una breve pausa, un receso, tomaremos el tiempo de elaborar colectivamente un diálogo después de estas exposiciones. Quisiera mencionar aquí pues que nos da mucho gusto que haya una representación importante de maestros de educación indígena del estado de Morelos, especialmente vinieron de Tetelcingo. Gracias, maestros, por su presencia en representación de la Coordinación de Educación Indígena del IEBEM. El IEBEM es el Instituto de Educación Básica del estado de Morelos. Muy bien. Si Connie quieres, tal vez, dar una palabra de bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Nosotros estamos realmente muy contentos de iniciar esta séptima sesión con invitados especiales. Ya estaban muy esperados desde que empezamos a programar este seminario, Bruno y yo, y a platicar sobre los temas que podrían ser interesantes y que podríamos compartir con estudiantes de diferentes facultades, instituciones y disciplinas. Creo que es la primera vez que nos reunimos en un esfuerzo similar, pero lo hemos disfrutado mucho y esperamos que los estudiantes que nos acompañan ahora sigan asistiendo a todas las sesiones que vienen, porque así de ricas están. Muchas gracias. Sí, gracias, Connie. Elba Gigante es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Ha sido investigadora del CIESAS durante muchos años, el Centro de Investigación y Educación Superior, Enseñanza Educación Superior, Antropología Social, en Tlalpan. Es especialista en el tema de las políticas educativas, la diversidad sociocultural y la cuestión de la práctica y la formación docente en México y Latinoamérica. Es autora de numerosos artículos en revistas y capítulos de libros de difusión internacional. Podría citar una bibliografía extensa, pero en el blog del seminario la dirección es Seminario Educación y Diversidad todo junto .wordpress.com. Tenemos una lista bibliográfica más completa, pero voy a citar un par de títulos, como un artículo que yo leí en París antes de venir por la primera vez en México. Es este artículo de 1991, Educación y Pueblos Indígenas en México, aportes a la construcción de una educación alternativa, publicado en un libro de Arturo Garland y Arturo Argueta. Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas en México, publicado por la UNAM y Porma. Yo le dije una vez en el CESAS que en una reunión que es un poco a causa de este artículo que me he dedicado un poco a
entonces no le echo la culpa, pero tiene un poco de responsabilidad, ¿no? Porque los escritos de Elba siempre son muy inspiradores. También escribió Políticas Mexicanas para la Formación de Maestros en Educación Intercultural en el Medio Indígena. Muchos de ustedes han podido acceder al documento desde el mismo blog. También ha publicado más recientemente en un libro publicado por Morata y la Cooperación Alemana, que se llama Nuevos Maestros para América Latina. En 2007 el artículo Diversidad Sociocultural y Formación Docente en México. El título de la ponencia de Elba se llama Repensar la relación entre concepciones, políticas y prácticas vinculadas con la atención educativa de la diversidad sociocultural. Muchas gracias por su presencia y adelante. No le crean a Bruno todo lo que dice. Buenas tardes. Bueno, para mí, para nosotros también es un enorme placer estar aquí. Hemos visto todo el tiempo los anuncios del seminario. Siempre han sido sumamente interesantes las temáticas y los ponentes, entonces pues esperemos dar el ancho. Les voy a quedar a deber el power, porque eso nos pasa por vivir en un pueblo, ¿verdad? O sea, vivimos en un pueblo y entonces estamos en la fiesta patronal. Por lo tanto, la energía ya desde la mañana fue recogida por los huevos y los puestos y la panadería. Y nos quedamos sin energía. O sea, pero voy a tratar de utilizar aquí un apoyo que espero me permita ser lo suficientemente clara. Y cualquier cosa, como entiendo que este es un seminario, no estamos aquí en un congreso donde nos correrían con el tiempo y no nos podemos permitir nada, sino que ustedes pueden detener el asunto y decir, ahí no entendí tal cosa, vuelva, ¿no? ¿Qué quiere decir tal cosa? Bueno, como ustedes ven, el tema es repensar la relación entre concepciones políticas y prácticas vinculadas con la atención educativa de la diversidad sociocultural. Volver a pensar es una necesidad y una práctica permanente, yo creo que en cualquier campo, pero en donde ocurren cosas del propio campo y del país y de la sociedad que permanentemente nos están obligando a reformular y a atender nuevos retos, nuevos sujetos y de vez en cuando nuevas perspectivas teóricas también. Entonces, este es un corte más. Por supuesto, si queda tiempo, seguiremos repensando porque es central en la tarea. En el primer tramo de la presentación voy a hacer una muy breve reconstrucción histórica de las políticas de las políticas nacionales, de las políticas para la educación, y voy a señalar en cada uno de estos apartados lo que yo creo, a partir no solo de la investigación, sino un campo yo creo mucho más rico, que es estar todo el tiempo en contacto con los alumnos, con los estudiantes indígenas en la universidad. Eso nos permite pues recoger de primera mano y todos los días la manera en que ellos interpretan, tratan y cuestionan los materiales y las perspectivas que les brindamos a través de la bibliografía, de las clases, etc. De todas maneras, sí es parte de un proyecto de investigación en este momento, porque, bueno, pues los que son maestros y los que son estudiantes de la universidad saben que existen una serie de programas, ¿no?, para apoyar el desempeño de los maestros, y entonces pues uno comete el error de concursar, a veces gana y después hay que hacerlo.
Entonces este sí va a salir, espero, más o menos pronto. El asunto es que en el proyecto se plantea la necesidad de actualizar ciertas discusiones, concepciones, como les decía, a la luz de una serie de factores que nos están empujando a eso. Entonces, en la primera parte, voy a hacer este breve recorrido, el recorrido es largo en la historia, lo voy a hacer de manera muy breve, no pretende ser la historia, solamente recogerlo. Aquí también tienen fiesta. Recoger los elementos que creemos que son básicos para la discusión, y en cada uno yo les voy a decir un poco más como maestra que como investigadora lo que yo siento que es necesario revisar, ¿sí? Porque no es de una vez, y aquí por suerte está Jani, que yo supongo que me dirá si sí, si no, cómo encontramos estas cosas una y otra vez con los estudiantes. Bueno, entonces, como les decía, yo creo que en este momento se están produciendo perspectivas disciplinarias y más que porque el inter no siempre es fácil, transdisciplinariamente se están produciendo conocimientos que creo que permiten como profundizar la reflexión más en el plano pedagógico. Eso va a ser en la segunda parte. Entonces, apoyándome, como les decía, en esta síntesis, caracterizamos el periodo aproximado entre 1870 y 1910 como una política de tipo asimilacionista racial. El diagnóstico básico sobre el cual se asienta la elaboración de esta política es que en ese momento la interpretación, las razas y culturas indígenas son inferiores y deben ser sustituidas por la cultura hispana para promover la unidad nacional. Esas eran como las ideas. El tratamiento propuesto para en relación el Estado hacia los pueblos indígenas es la directamente desaparición de los pueblos indígenas por medio de la asimilación racial y cultural. Pues quienes conocen de historia saben que hay más de un documento que directamente propone que se excluya el término indígena de los documentos oficiales, de las leyes, etc. ¿Cuál es la política educativa y lingüística en ese tiempo? Consecuentemente, la supresión de las lenguas indígenas y la castellanización compulsiva. En el periodo siguiente, que caracterizamos como una política de incorporación cultural, lo tomamos tentativamente en las fechas entre 1921 y 1940. Para este periodo, la manera en que se entendía el diagnóstico de la situación de los pueblos es que la ignorancia y el atraso cultural de los pueblos eran la causa de la marginación. Es decir, ustedes vayan pensando que nuestra tarea es repensar. Entonces vayan pensando, como le pido a mis estudiantes, qué vigencia o no vigencia tienen algunas de estas ideas hoy. El tratamiento, por lo tanto, propuesto es una educación castellanizadora, pública y gratuita para las comunidades indígenas, y es castellanizadora lingüística y culturalmente. Es decir, tienen ellos que dejar de ser quienes son en tanto miembros de una cultura para pasarse a integrarse, a incorporarse a la nación. La política educativa y lingüística correspondiente es la exclusión de las lenguas indígenas de los ámbitos públicos y la castellanización directa en la educación escolarizada. Ustedes saben que en este periodo se produjeron algunas experiencias puntuales, no hubo una generalización
de acción para los pueblos indígenas, pero sí se ensayaron algunos métodos, sobre todo empezando ya con una perspectiva de castellanización a través del método directo, es decir, la inmersión de los jóvenes que participaban en los proyectos directamente en ambientes donde se hablaba exclusivamente español. La política educativa correspondiente es la exclusión de las lenguas indígenas de los ámbitos públicos y la castellanización directa, como acabo de decir, en la educación escolarizada. Si ustedes piensan lo que está ocurriendo con el sistema educativo en este periodo, estamos al final de la lucha armada, apenas iniciándose la reconstrucción de la nación, y por lo tanto estamos hablando de presencias muy incipientes, nada que pueda pensarse como que en todas las escuelas había alguna presencia de acción que tuviera que ver con los niños indígenas. De hecho, si uno pregunta por esta etapa, generalmente lo que resalta es la muy prestigiosa Escuela Rural Mexicana, ¿es verdad?, bajo la impronta de educación socialista que estaba impresa en las leyes de la Constitución Nacional en ese momento, y que va a ser uno de los elementos que voy a tomar ahora para qué tenemos que repensar. De este periodo, de 21 a 40, en algunos de mis trabajos yo he mencionado que allí hay ciertas cuestiones que se han cristalizado y las encontramos hoy muy presentes. Por ejemplo, que los maestros tienen que cumplir una triple función. Si nos ubicamos en el momento de la escuela rural, obviamente tiene todo el sentido, ¿no? Con una impronta, una mística política, ideológica, de la fuerza que tiene implantar en la nación un proyecto de educación socialista. Entonces, de ese tiempo, tenemos que los maestros eran pensados, bueno, para educar a los niños, aunque la tónica general no estaba tanto pensada en los niños, estaba más ubicada en la educación de adultos, porque eran aquellos a los que se dirigían para generarles los nuevos hábitos, los nuevos cuidados, de cosas tales como todos sabemos, la higiene, la salud, la alimentación, en fin, no quiero hacer detalles porque no me gusta para nada que tuviera que cumplir esa función. La triple función, entonces, es por un lado la educación de los niños, por otro lado la alfabetización de los adultos y también todo lo que es la promoción o la gestión comunitaria. De esa época, lo que yo creo que es muy importante repensar, obviamente ahora no cumplen ya esa triple función, pero en el imaginario, sobre todo de nuestros estudiantes, y ustedes los que aquí son maestros me dirán si andamos más o menos acertados o no, cuando se habla de actualmente cómo ven, cómo piensan qué es el maestro que ellos imaginan como el buen maestro, pues el buen maestro se parece muchísimo a este que cumple la triple función allá por los años de los 20 a los 40, en la concepción, ¿sí? Ellos generalmente no se fijan, o sea, una de las constantes es que dan su clase, terminan la clase y se van, por ejemplo, ¿no? Terminan la clase y se van. Esto implica que el maestro que ellos están imaginando como el buen maestro es un maestro que permanece en la comunidad, vive o permanece en la comunidad. No se preguntan, y ya cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué hace el maestro después de la hora de clase? Ahí ya se complica un poquito la respuesta, porque todos tenemos muchas experiencias de maestros que viven o se quedan en la comunidad, pero ¿qué hacen después de la hora de clase? Si ustedes saben algo, después me lo ponen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que soy pedagoga, ¿no? O sea que yo sí hago todas estas cosas porque las tengo que hacer, porque hay que conocer todo este asunto, pero tengo preocupaciones pedagógicas.
y las oportunidades como estas son muy buenas para decir algunas cosas al respecto. Entonces, yo lo que planteo aquí para repensar es esta concepción del maestro, que por supuesto creo que tiene que tener compromiso social, ¿sí? Pero no sé si la manera de entender el compromiso es como la continuación o esta especie de cristalización de lo que fue aquel momento, en aquella etapa, con aquella concepción de la educación, por un lado. Por el otro lado, yo les invito a mis estudiantes a que, está bien, yo creo que sí hay que pensar que es muy bueno que el maestro sea miembro de la comunidad o que pueda permanecer para otras cuestiones, pero el centro que nunca aparece es qué hace el maestro de las 9 a las 12 o a la 1, es decir, la parte en que el maestro está cumpliendo su función como tal, ¿no? Como profesional o como le quieran llamar, oficio. Yo no tengo problema de que sea profesión o no profesión, sino la tarea que el maestro debe cumplir respecto de lo que es la función de la escuela. Y esto generalmente va unido a otras discusiones, a otras ambivalencias, que es, por cuestiones que vienen después, las ambivalencias respecto de la escolarización de los niños, el sentido de la escuela, en fin, una serie de cuestiones asociadas que irán apareciendo más adelante. Paso a la siguiente etapa. Como ven, no estoy hablando ni de los personajes ni de las instituciones, ¿no? O sea, todos saben un montón toda la gente que está aquí, eso le da a uno un poquito de miedo, pero bueno. Entre 1950 y 1970 estamos en la etapa que hemos denominado, digo hemos porque esto lo hemos generado junto con Ernesto desde hace mucho tiempo y lo venimos revisando de vez en cuando, uno por un lado, otro por el otro y a veces juntos. Es la etapa de integración social y económica. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué se plantea esto? Si ustedes piensan, estamos en el 50, en el 51 va a aparecer el primer centro regional del INI, en San Cristóbal de las Casas, o sea que estamos con todos los personajes que generaron la perspectiva indigenista, ¿no? Con el instituto creado en el 48. Entonces, esta etapa de integración social y económica, creo que el personaje central en la caracterización ha sido don Gonzalo Aguirre Beltrán con sus regiones de refugio. Es decir, la mirada de los intelectuales y de los funcionarios en ese momento a cargo del asunto estaban viendo la situación de pobreza de los pueblos indígenas causada por la marginación social y económica resultante de relaciones de dominación excluyentes del proceso de modernización nacional. Entonces, no es nuevo el tema de la modernización nacional, ya no vamos a hablar, por supuesto, de la etapa anterior a lo que nosotros empezamos a caracterizar. El tratamiento propuesto en políticas es integrar a los pueblos indígenas a los procesos de desarrollo social y económico. Para ello deben adaptarse mediante un proceso gradual de cambio cultural dirigido. Este es el concepto clave, ¿verdad? La etapa es el cambio cultural dirigido y por eso se genera todo este modelo de regiones de refugio y se le otorga al INI un papel central en la conducción de ese tipo de desarrollo. Entonces se espera un proceso gradual de cambio cultural dirigido hacia la cultura nacional. ¿Cuáles son las políticas o las características de la política educativa y lingüística? Se propone o se realiza, porque a veces estas cosas ni siquiera están explícitas, ¿verdad? Sino que es lo que pasó, pues una tolerancia de las lenguas indígenas en los ámbitos comunitarios y familiares. O sea, allí no hay ningún problema, pueden seguir hablando su lengua,
y oficialmente la castellanización indirecta ahora, transicional, con el apoyo de intermediarios culturales. Ustedes saben que para esto ya se ha consolidado el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que tuvo un papel fundamental en la transformación de los proyectos educativos y que influyó mucho en la manera de entender la educación para los pueblos indígenas, pero también han entrado Cameron Townsend y demás personajes que generan por convenio con el gobierno nacional, primero materiales, ¿no? Esta gente venía de otros países centroamericanos, sobre todo Guatemala, y el general, o a través de sus ministros, lo que necesitaba era que alguien apoyara con materiales, con producción de materiales que pudieran utilizar las lenguas indígenas. Y así se origina el Instituto Lingüístico de Verano, que va a tener una importancia y una larguísima historia y que todavía está, a pesar de que ya hace bastantes años cambió la condición de convenio, ¿no? Pero ellos siguen estando. No solo siguen estando, siguen siendo los que han hecho el trabajo de descripción lingüística de las lenguas indígenas en México más importante. Otro asunto es, pues, el sentido de su trabajo, ¿no? La connotación religiosa de ese trabajo y por lo tanto los efectos que incluso tuvo en la manera de entender y trabajar las lenguas, ¿no? Porque como el segundo trabajo era la traducción de la Biblia, pues la Biblia se traducía con los miembros jóvenes de la comunidad, los más castellanizados, los más educados, pero para una variante comunitaria. Lo dejo nomás aquí como una de las cosas que no sé si son de las que hay que repensar, porque no sé cómo les vaya a ustedes por acá, pero nosotros en el DF nos va a faltar con este asunto. Sí permanece muchísimo este énfasis descriptivo de las lenguas y a veces confundido con que por ahí va la didáctica de las lenguas. Entonces, cuando eso ocurre, es muy difícil revertirlo. También ha ocurrido, lo hemos presenciado durante mucho tiempo, en distintas asociaciones, grupos de militantes, maestros, lingüistas, o indígenas o asociados con los pueblos indígenas, que también han buscado caminos, ¿no? Para normalizar las lenguas, ¿sí? Crear alfabetos primero y demás. Entonces creo que este es uno de los efectos. Ahora aquí estamos en una concepción de castellanización indirecta, transicional, todos sabemos lo que quiere decir eso, es decir, empezar usando la lengua en los primeros años, tal como se usa una muleta cuando uno se ha roto un pie, en lo que se cura el pie, es decir, en lo que se puede hablar en español, y entonces pues fuera la lengua, ¿no? O sea, el sentido, aunque no sea nunca, es total, siempre hay excepciones, gentes, militantes, gente más clara, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de las grandes tendencias solamente. Entonces, pues esto es lo que caracteriza a esta etapa. Fundamentalmente allí el trabajo es la documentación es fundamentalmente un trabajo de lingüistas y de los proyectos que se fueron generando para mostrar, porque esta es como la crítica de lo que se había hecho en el periodo anterior. O sea, el método directo no funcionó, entonces pues, buscamos gente que nos ayude a generar el método indirecto, sin alcanzar en ninguno de los dos periodos ni un estado de educación masiva ni en todas las escuelas. O sea, yo creo que ustedes saben que los indígenas se han educado como han podido, ¿sí? Como han entendido sus familias, fundamentalmente, ¿no? De ahí deviene a veces la diferencia en que unos estuvieron y llegaron a ser incluso intelectuales de nota por iniciativas familiares y transitando por el sistema educativo tal como se iba también generando, porque al mismo tiempo se va generando. Entonces yo para este
para esta etapa, creo que lo que planteo como la necesidad de repensar y aprovechar las perspectivas actuales, que veremos después en la segunda parte, es este asunto de cómo entender el tratamiento de las lenguas en la escuela y qué tipo de conocimiento es necesario generar o aprovechar, removiendo este esquema, primero, de que viene un poco en toda la historia, que ser hablante de una lengua es lo mismo que ser maestro en la lengua. Es decir, como si el hecho de que se hable de lengua ya habilita a la persona para ser maestro. Esto ustedes lo conocen también como operador en la historia de la profesión, o más que de la profesión, del campo laboral de los maestros. No sé cómo ando de tiempo, pero por las dudas pasemos rápido al siguiente. Estamos entonces en la etapa de 1975 a 1990. Aquí se da un cambio cualitativo muy importante. El tipo de política es lo que hemos llamado descolonización cultural. El diagnóstico, es decir, quienes generaron esta perspectiva, es que la condición de los indígenas es consecuencia de una integración subordinada a valores y objetivos externos en la forma de un colonialismo interno. Yo creo que mientras más nos acercamos, todos ya tenemos en la mente quiénes son estos personajes, ¿verdad? Quienes generaron las ideas, la crítica. No fue tampoco nacional, fue parte de un movimiento, por lo menos latinoamericano, donde un conjunto importante de intelectuales sociales críticos comenzaron a tomar postura junto con algunos líderes indígenas respecto de la manera en que el Estado había tratado, interpretado y tratado a los pueblos indígenas, y como parte de eso a la educación pensada para ellos. Después ustedes me van a decir quiénes son. Anoten ahí, porque yo sé que se los conocen a todos. ¿Cuál era entonces el tratamiento propuesto con esta nueva perspectiva? El desarrollo de los indígenas, se decía, debe darse dentro de un marco cultural. Debe satisfacer lo que ellos consideran sus necesidades, con medios de organización y distribución adecuados a su organización social e institucional. Estas ideas tuvieron expresiones diferentes en distintos países, ¿sí? En algunos se llamó etnodesarrollo, ¿verdad? Incluso en Colombia las propuestas, los proyectos educativos tomaron y conservan la denominación de etnoeducación, no bicultural, no todo lo que ocurrió por otros lados, o inter, porque fueron simultáneos. ¿Qué pasa en esta etapa con las políticas educativas y lingüísticas? Surge una nueva manera de tratar a las lenguas desde una perspectiva de mantenimiento de las lenguas como construcción histórica y cultural colectiva de los pueblos indígenas. Estas deberían ser la base para un desarrollo autónomo, descolonizado y propio. Se propone una política de bilingüismo con el español como lengua nacional y la lengua indígena a nivel comunitario para garantizar su reproducción cultural. Bueno, es el periodo en que se crea la Dirección General de Educación Indígena, 1978. Otra institución muy importante de estas políticas, la Dirección General de Culturas Populares, y están al frente de esas instituciones, pues de una Salomón Nachman, la DGI, y el doctor Rodolfo Stavenhagen en la Dirección General de Culturas Populares. Como ustedes ven, la talla de los intelectuales no podría ser más importante, ¿verdad?
también hay una participación muy fuerte de miembros de los pueblos en los lugares superiores de la institución, sobre todo en la Dirección General de Educación Indígena. Algunos de ellos, como Franco Gabriel Hernández, como los hermanos Hernández, Natalio, Severo, gente realmente indígena en el sentido de que habían vivido toda la historia de la educación que a ellos les tocó, era como la base del cuestionamiento y de la organización, dos organizaciones que ustedes seguramente conocen, la OPINAC y la AMPIVAC, que fueron las generadoras de los documentos que se discutieron en ese momento de manera paritaria por la calidad de los intelectuales que estaban ahí, Rodolfo Stavescaia, Salomón Asmar, Guillermo Bonfil, toda la gente que formó parte de ese diálogo para dar las bases de lo que fue, como fue creada la Dirección General de Educación Indígena. Entonces, además del mantenimiento de las lenguas, se propone una política de bilingüismo con el español, esto ya se los había dicho, y surge entonces la perspectiva de educación bilingüe, bicultural. Hay un documento que probablemente todos ustedes conocen, no podemos describir aquí, pero es así como la suma del estado del asunto un poquito más adelante, que son los dos tomos de Educación, Lengua y Descolonización en América Latina, que fue editado por Estefano Varese y ahora no recuerdo Nemesio Rodríguez y Elio Masferrer. Elio Masferrer, exactamente. Bueno, digo, en todas las bibliotecas debe estar. Entonces, allí están como desde México, desde todos los países que en ese momento ya estaban iniciando proyectos, las distintas perspectivas. ¿Por qué es interesante? Porque de pronto parece, y hasta uno lee ahora en artículos recientes, que la interculturalidad nació después del movimiento zapatista en 1994, yo le tengo el mayor aprecio al movimiento zapatista, pero que haya nacido la noción de interculturalidad es primero no conocer a don Gonzalo Aguirre Beltrán, que ya usaba esta perspectiva para plantear los proyectos iniciales, y luego toda una historia que creo que vale la pena, sobre todo si aquí hay muchos estudiantes, las perspectivas históricas siempre son muy iluminadoras respecto de cómo hemos llegado y sobre todo lo que hemos hecho bien, mal, para recuperar o para no repetir. Entonces, por lo que acabamos de decir, en esta etapa del 75 al 90, toda esta teoría del colonialismo interno ya está asociada también a la descolonización que en ese momento acababa de ocurrir en los países africanos y asiáticos respecto de sus colonizadores europeos, y entonces está toda esa riqueza de ideas recogida en los documentos que le dan origen a Fanon, ¿no? A Amílcar Cabral, toda la gente que en ese momento realmente cuestionaba la situación colonial está recogida en los documentos de la época. Por lo tanto, hay una gran ebullición política, etnopolítica y política en general, que fue fantástica, que permitió que los indígenas por primera vez fueran incorporados al sistema educativo y creo, formalmente, aunque siempre, bueno, los detalles ustedes los conocen, con unas plazas inferiores, ¿no? Eso sí, o sea, con designaciones inferiores. Pero, en fin, esa es otra línea que yo creo que hay que repensar. ¿Por qué a veces los maestros indígenas
no muestran una identidad profesional e incluso una identidad étnica fortalecida, porque esa debilidad, como todas siempre respecto de la identidad, es una construcción social. Nadie tuvo la intención, por supuesto, pero así fue. Entonces nace con un gran énfasis político ideológico valiosísimo. La educación se piensa como educación liberadora, descolonizadora y todo lo que ustedes imaginan alrededor. Allí el drama fue cómo esa perspectiva se podía construir en la práctica realmente. O sea, como que se produjo una especie de vacío entre el discurso excelente y las posibilidades, los sujetos, la formación, los recursos para hacer que eso realmente se pudiera construir. Esta es otra de las cosas que creo que hay que repensar, porque ha marcado al campo de la educación indígena y casi hablar de cuestiones pedagógicas en algunos ámbitos y en algunos tiempos, y espero que hoy no, era muy mal visto, ¿sí? O sea, se consideró que la escuela, y yo creo que intuitivamente o con conocimiento, la perspectiva de tecnología educativa, porque si ustedes miran la historia que estamos revisando, resulta que en 1913 aparece el primer libro de Watson que va a marcar el inicio del conductismo, ¿sí? Y después viene Skinner y viene toda la tecnología educativa que va a marcar. No sé si tengo que hablar del pasado, porque sí, es que también lo vengo con mis estudiantes y con los maestros cuando he trabajado con ellos, ¿no? Que es una tendencia a pensar que la cuestión pedagógica es una cuestión tecnológica. Y entonces, si es así, tienen razón, si así lo entendiéramos, tienen razón los críticos. Porque claro, eso no se hace cargo ni del sujeto concreto, ni de la historia, mucho menos la cultura, ni la comunidad, ni nada, ¿verdad? Todos sabemos cómo funciona el esquemita conductista. Pero como se derivó de ahí una cantidad de métodos, técnicas para todo, ¿sí? Entonces, se está muy internalizado en todos. O sea, que como que hacer un esfuerzo de remover, esas son de las cosas profundas a pensar, que cuando uno le cuenta a los maestros o a los alumnos y les muestra posibilidades, no es del todo extraño que digan, bueno, está bien, pero usted me dice cómo. ¿Sí? ¿Cómo? Y así, con la manita. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Adentro? ¿Afuera? Entonces, esa es la visión tecnológica. Y entonces, si así lo vieron, porque quienes trabajan y critican son de las disciplinas en general hegemónicas, no son pedagogos, son antropólogos, lingüistas, sociólogos, o sea, muy pocos pedagogos han intervenido, yo soy pedagoga, hemos intervenido como debió haber sido en el campo, más allá de que lo llamen o no lo llamen a uno para eso. Entonces creo que esa es otra de las cosas a repensar. ¿Qué ha pasado con el campo de la pedagogía y afines? O sea, todos los profesionistas, todos los intelectuales que de alguna manera se involucran o quieren intervenir en la generación del proyecto educativo. Ya veo que se me está yendo el tiempo. Entonces, de 1992 en adelante, le hemos denominado nación multicultural. Todos sabemos que estos ya son los efectos de unas políticas, sobre todo económicas, que venían por lo menos de una década atrás, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico básico? ¿Cómo se ve a los pueblos indígenas?
Se necesita la integración al mercado de los pueblos indígenas y sus recursos. La diversidad sociocultural obstaculiza la igualdad de oportunidades. Hay carencia de iniciativas propias de los indígenas para el desarrollo. El Estado entonces ofrece apoyo focalizado a la diversidad. ¿Cuál es el tratamiento propuesto? El reconocimiento de derechos culturales, la mercantilización de las culturas indígenas, el llamado desarrollo con identidad, y si ustedes leen la jornada, como yo me imagino, habrán visto hace 3 días al presidente Calderón diciendo que el turismo de aventura es la opción para los indígenas desde una cumbre internacional de turismo donde estaban los más importantes empresarios del mundo o de la región, y que yo haya leído por ninguna parte ningún indígena, así ya ni por decoro. Podría haber adornado. Quizás pusieron una danza, no sería raro, porque es de las cosas a vender, ¿verdad? Entonces, este es lo que hemos denominado así. En las políticas educativas y lingüísticas, se establece, aunque ya venía de alguna manera generándose, una política educativa intercultural. Se crea la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, se sanciona la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se establecen campañas contra la discriminación, se crea la CONAPED, o sea, es una etapa esta de los reconocimientos y el surgimiento de los derechos muy fuerte. Se crean una serie de programas dirigidos a atender, porque parece que así lo había pedido el presidente Fox, que había que mejorar las estadísticas de la educación media superior, de la formación de maestros. Todos sabrán que en esa etapa, a partir de 2001-2006, en ese sexenio, para el segundo año se genera en el Plan Nacional de Desarrollo la exigencia de que por lo menos haya 4 escuelas normales a las que se les haya introducido la perspectiva intercultural y que se emite la política de educación intercultural para todos los mexicanos. Eso quiere decir, desde la formación inicial hasta la universidad, todos deberían ser educados con esa perspectiva. Esta es otra cosa aunque más reciente que yo creo que también tenemos que repensar, ¿sí? Pero aquí hay mucho más que repensar. Acá lo que está en juego es la vida misma de lo que queda, de las culturas, de los pueblos, de la posibilidad de sus identidades, etc. Para cerrar esta parte solamente, y ahora me voy a tomar 10 minutitos para la otra, yo quisiera decir que todo este trabajo, toda esta reflexión no tiene sentido si no la pensamos en el marco de las condiciones sociales y económicas a las que han sido arrinconados los pueblos indígenas como resultado de las sucesivas estructuras de dominación que les ha tocado vivir, y que la educación, aunque haya mucha, porque ustedes saben que aquellos primeros 300 promotores del INI que formaron parte en 1964 del primer grupo dentro de la SED, eran alrededor de 300. Ahora están los maestros indígenas en distintas modalidades y niveles, alrededor de 60.000, más cerca de 60.000 que de 58.000. En las instituciones que ustedes conocen, ¿verdad? Para que les digo, o sea, educación primaria, preescolar, ONAFE,
educación para migrantes de la CEP, educación de migrantes del CONAFE, o sea, como una segmentación social y una segmentación de los servicios educativos, especialmente para los indígenas, que en los últimos tiempos han caído bajo el paraguas de los vulnerables. Y ese es otro tema que es necesario repensar. O sea, cuando lejos de ir ganando los espacios que uno podría suponer por la historia, no está siendo así. Bueno, voy a tratar de recoger algunas de las cosas que yo creo que nos sirven para apoyar ese trabajo de reformulación que no es nuestro, que está ocurriendo por distintos sujetos. Bueno, una de las cosas que creo que importa es que, aunque siempre cuestionadas, siempre con dificultades, se han podido desarrollar programas de formación en distintas instituciones. Obviamente la UPN es no solo pionera, sino la institución que ha tenido mayor continuidad, junto con el CIESAS en su maestría de lingüística indoamericana, que ya lleva ya no sé cuántas generaciones, pero que no se ha interrumpido. Cuando nosotros la dejamos, iban 5, o sea que deben ser como 8, 10, no sé. Bueno, lo que yo pienso es que estos programas de formación están contribuyendo a que se reformule la aparente dicotomía entre lo político y lo pedagógico en el campo de la educación intercultural. Por muchas razones, pero porque están teniendo oportunidad de conocer las ideas, las distintas ideas, concepciones, teorías, y porque la discusión ha avanzado. Entonces creo que se está muy de manera de idas y venidas, pero sí, yo creo que se está rompiendo esa dicotomía entre lo político y lo pedagógico en el campo de la educación intercultural. Bueno, como ya hemos señalado, la institucionalización de la educación indígena dentro del sistema educativo nacional ocurrió en el marco de un proceso de reivindicación de organizaciones etnopolíticas y también las prácticas de cooptación del Estado. Por lo tanto, el énfasis de los postulados que le dieron origen fueron más político-ideológicos que pedagógicos. Como corresponde a una etapa, así se llama cuando yo cuestiono estas cosas, de que es esencialismo estratégico, que en algunos ámbitos se ha prolongado hasta la actualidad. O sea, ya llevamos muchos años y hay todavía esta presencia, que es decir, que justifica un énfasis más político que pedagógico. Solamente a eso me refiero. Este subsistema se inscribe en la perspectiva descolonizadora y asume a su manera la educación liberadora de Freire. No es el caso de tratar la historia de la relación, esto también ya lo hemos comentado, de los pedagogos, los psicólogos, etcétera, con este campo, o sea, casi ausentes. Pero me parece que es interesante, como decíamos, se identificó la tecnología educativa, que creo yo es lo que escucho, y por lo tanto se culpó de que no se había cumplido, que la escuela se volvió más bien como un obstáculo para el proyecto político. Entonces ahí la pregunta es, si es un proyecto educativo, entonces ¿dónde y no es dentro del sistema educativo y no es en las instituciones educativas, entonces ¿dónde tiene que ocurrir? Esa es otra de las preguntas que creo que siguen necesitando discusión. Es que quiero acordar. ¿Cómo entiendo yo lo político en una escuela, en una institución educativa?
bueno, no necesito decir qué es lo que se refiere al poder, ¿verdad? Quiere decir que lo político de un proyecto educativo es a quién quiere empoderar, fortalecer, a quién quiere transmitirle el poder, el proyecto. ¿Sí? Es así es como yo lo entiendo. ¿Y cómo se logra eso? Por empezar hay que entender que cuando los padres o la comunidad nos entregan sus niños o sus jóvenes, hay que responder. Esto es confianza, es una legitimidad transitoria que se negocia todos los días. Eso se gana o se pierde cada día de acuerdo con la coherencia o no coherencia entre lo que pensamos o decimos y lo que hacemos. Es decir, en el campo educativo se han hecho ya, creo, todas las críticas, sin ni hablar de este campo, ¿no?, específico, todas las críticas. Las críticas son como el diagnóstico del médico, no curan. Son muy buenas, pero no curan. O sea, necesitamos ir más allá de la crítica. Eso es lo que yo quiero poner en consideración. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos para pasar de la crítica a una acción coherente si coincidimos un poquito en esta manera de entender lo político? Hay otros sujetos, afortunadamente. Todos esos programas, organizaciones indígenas, academias de las lenguas, la fundamental experiencia del movimiento zapatista, todo lo que sabemos, ¿verdad? Todo eso nos permite, además, respecto de las políticas, que siempre están vistas, es que el problema son las políticas. Y sí, no ayudan nada las políticas, y cada vez menos, ¿verdad? Pero si entendemos también lo político como proyecto, como manifestación de poder, están surgiendo, creo yo, como respuesta, no de ahora, siempre han existido, a esas políticas oficiales, o sea, las políticas que nos caen como lluvia y a veces nos enfrían y desconcertan con nuevas cosas que hay que hacer en la escuela donde uno no puede zafarse, ¿sí? Porque si pasan de la gramática tal a la cual, pues un día, no, a la semana siguiente hay que estar haciendo ese otro tipo de gramática, independientemente de que nadie le diga a los maestros ni qué es, ni cómo se hace, ni por qué cambio, etc. Todo eso así es. Pero todos estos otros sujetos y muchísimas experiencias que ocurren en las escuelas están generando políticas desde abajo. ¿Qué es una política de abajo? ¿Quiénes las hacen? Todos las hacemos, ¿no?, en relación con las lenguas y las culturas y con las identidades, de acuerdo con nuestros posicionamientos y la implicación en los procesos educativos. Porque tampoco se trata de escribir un manifiesto y irse a pasear a otro lado, ¿verdad? Uno escribe un manifiesto, como Jani, se va a hacerlo ahí. ¿Sí? Si ustedes no la conocen, yo les cuento. Bueno, no es que todos nos vamos a ir a una comunidad, yo tuve la posibilidad de hacerlo, pero tenemos todos una práctica cotidiana donde tenemos que mostrar eso. Hay aquí otros apuntes, pero yo creo que ya el tiempo ahora sí, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían como las nuevas perspectivas, las perspectivas teóricas, los resultados de investigación que creo que nos están ayudando? Hay distintas vertientes, ¿no? Pero recojo una que me parece fundamental, que es el trabajo de Yolanda Jiménez Naranjo. No sé si la conocen, pero vale la pena ver su libro. Ella, desde una perspectiva inductiva-deductiva, nos permite constatar las concepciones sobre la educación intercultural que los maestros ponen en juego cuando se les pregunta qué hacen en su nombre. O sea, esa es la parte inductiva. Yolanda, en un largo proceso de investigación en Oaxaca, estuvo en muchísimas escuelas
y en vez de ir con la fórmula de la interculturalidad, obviamente bien, pero en la parte deductiva,